Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado. Lo invito a que nos siga en nuestras plataformas de redes sociales. Ahí en el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, Instagram Poder Judicial Honduras, en la red social de X, @PJ de Honduras, para que usted todos los días conozca cuáles son las diferentes agendas y resoluciones de los juzgados de letras y de los tribunales de sentencia. Usted puede ver Panorama Judicial TV los días viernes de 10 a 11 de la mañana en la señal de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras y los días domingos a partir de las 8 de la noche en Suyapa TV Educativa. Esta semana tenemos un tema bastante importante. Compañeros servidores judiciales han realizado un viaje, un acercamiento, trabajo con la República Popular de China. Se trata del seminario sobre lengua y cultura china para Honduras y el seminario para oficiales de prensa y periodistas de Honduras. Trabajos, seminarios, talleres y conferencias que traerán mucho beneficio para nuestra institución. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le decía hace unos instantes que será importante conocer este trabajo que el Poder Judicial de Honduras realizó allá en la República de China, y para eso hemos traído a dos personas, dos funcionarios judiciales que han viajado hasta aquel país. Le damos la bienvenida a la abogada Astrid Ramos, quien es la jefa de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Poder Judicial. Abogado Ramos, ¿cómo está? Mucho gusto, muy buenos días, compañeros. Es un placer estar acá y es un placer poder compartir algunos de los conocimientos y las experiencias vividas en China. También le damos la bienvenida al director de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Honduras, abogado Melvin Duarte. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días y gracias por la invitación. Es un honor aquí compartir con la abogada Ramos y, por supuesto, con toda la audiencia esta experiencia muy enriquecedora en relación a esta participación en el simposio en la República de China. Sí, la verdad es que es muy importante para nosotros que ustedes como televidentes conozcan cuál es la realidad de nuestros compañeros servidores judiciales, particularmente con esta visita que se ha realizado. Inicio con usted, abogado Ramos. ¿Cuál ha sido el objetivo de la visita que ustedes han tenido como miembros de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Poder Judicial? Bien, en inicio, ¿verdad? El simposio se trató sobre conocer el idioma y la cultura china, y hemos desarrollado bastantes programas para entender la dinámica del funcionamiento del Estado chino y las relaciones que el propio pueblo chino tiene con su Estado. Fue una delegación del Estado de Honduras bastante amplia. Justo estos simposios se han estado celebrando en el marco del primer año de celebración de establecer relaciones internacionales con la República Popular de China, y en ese sentido es importante que los miembros del Estado de Honduras, de todos los poderes del Estado, conozcan mucho de este país que ha estado de alguna forma pues hermético y en algún estado de desconocimiento por parte no solo de los funcionarios, sino que también de la población en general. ¿Entendería entonces que fueron representantes de los tres poderes del Estado acompañando? Claro, había gente del Congreso Nacional, ¿verdad? Hubo un diputado que era el jefe de la delegación, sí. Y también habían diversos funcionarios y empleados públicos de instituciones del Estado, como aduanas, migración, desarrollo económico, ciencia y tecnología, turismo. Fue una delegación compuesta de forma integral por diversos actores, que creo que fue un gran paso para entender el funcionamiento del Estado chino y lo que nosotros en el marco de las relaciones internacionales con este gran país podemos obtener y beneficiarnos. En el caso, abogado Melvin Duarte, pues el tema de comunicaciones, ¿cuál ha sido el objetivo de su viaje a la República Popular de China? Sí, como andábamos en grupos distintos, la experiencia en realidad fue la misma en sus conceptos generales, ya que el gran objetivo era promover pues esas relaciones tradicionales de amistad entre los dos estados y los dos pueblos y fomentar algunas iniciativas de desarrollo y de cooperación internacional. En ese sentido, en nuestro grupo básicamente estaba compuesto por comunicadores sociales, periodistas de las diferentes instituciones del Estado,
tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Habían compañeros, colegas de la Unidad de Comunicación del Congreso y de diferentes unidades de comunicación de las Secretarías de Estado. Esto hizo una participación muy enriquecedora en relación a detectar también todas aquellas iniciativas que pueden beneficiar a cada una de las instituciones. En el caso del Poder Judicial, pues sin duda nos inquietó mucho todas esas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo institucional y también con el avance tecnológico en muchas o en casi todos los proyectos. Estamos hablando de una superpotencia en ese sentido, y la capacidad y también voluntad de colaborar a que países como los nuestros en vías de desarrollo puedan fomentar iniciativas de esa naturaleza. En ese sentido, pues uno de los grandes objetivos y beneficios es precisamente esa detección de iniciativas interesantes, proyectos que puedan venir a fortalecer lo que ya de alguna manera impulsamos en el Poder Judicial, que puede estar, digamos, en un estado incipiente, pero que gracias a la cooperación puede llegar a fortalecerse, ¿verdad?, con estas relaciones de amistad. Sí, es muy importante. Ahora, en el caso del seminario sobre lengua y cultura china para Honduras, abogada Ramos, ¿qué son los temas que podemos resaltar en este caso que usted participó? Bueno, principalmente para mí el tema de la cultura. Los chinos tienen una cultura milenaria de más de 5.000 años, sí, y eso se ve reflejado pues precisamente no solo en la organización del Estado, sino en su diplomacia, ¿no? Y en este entendimiento mutuo con países en vías de desarrollo en el tema de la cooperación internacional. Además, bueno, el idioma, aprendimos sí, un chino muy básico, pero que nos permitió comunicarnos y realmente entender. Los chinos tienen una forma de lenguaje muy distinta a la nuestra. No son muy famosos los caracteres chinos, por ejemplo, que son ideogramas, representan ideas y no sonidos. Claro. Y eso muy intrínsecamente está relacionado también en la forma de entender el mundo, ¿no? Como hay caracteres que son súper complejos, hay más de 9.000 caracteres actualmente, y eso refleja, ¿verdad?, también parte de la cultura, con decirle el carácter chino que representa la palabra, es una personita, ¿no?, que tiene un techito encima y representa precisamente esa cosmovisión de cómo el lenguaje puede ser, es realmente la herramienta para trasladar el pensamiento. Y así pues se reconoce la profundidad del pensamiento. En el tema de cultura, ¿no?, la disciplina creo que es una cuestión en la que tenemos que aprender muchísimo, y esa disciplina misma se ve reflejada precisamente en el despegue económico que ha tenido este país en los últimos 70 años, ¿no? El tema también de la simpatía del pueblo chino, de abrazar al extranjero. Es un país nada hostil en ese tema. Usted va por la calle, por ejemplo, y las personas de a pie se acercan, le preguntan de dónde es. Si ninguno de los dos se comunica a través del lenguaje, se encuentran formas. Y eso se ve reflejado en la diplomacia, ¿no?, en esta diplomacia de cooperación, y precisamente en esta etapa de apertura al mundo, de globalización, y en el marco de estas nuevas relaciones internacionales, ofrecer, ¿verdad?, lo que ellos han cultivado a lo largo de estos años para salir adelante. Han sacado más de 900 millones de personas de la pobreza. Sí. Y el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, China tiene este concepto de cooperación en el que pone a disposición las herramientas que ellos han utilizado y que tienen estudiadas, que les ha favorecido hacia sus cooperantes, ¿no?, las personas los países con los que establecen relaciones internacionales. Abogado Duarte, mismo interrogante, ¿qué podemos resaltar de este tema en comunicaciones, teniendo en cuenta la realidad que nosotros debemos proyectar como poder del Estado hacia la sociedad? En realidad podemos destacar muchos temas, no solamente en el área de comunicación, sobre todo retomando que la visión desde el Poder Judicial y aprovechando estas relaciones de cooperación es de forma integral. Ya antes fueron magistrados de Suprema Corte, sí, a hacer una experiencia de conocimiento en China. Ellos, por supuesto, conocieron
otras instancias relacionadas más cercanamente a su trabajo. Y ahora pues hemos compartido con la abogada Ramos estas diferentes iniciativas. Es importante establecer que una de las, que aunque haya sido una iniciativa del Ministerio de Comercio de la República Popular de China en el marco de este primer año, como mencionaba la abogada Ramos, de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, es destacable el hecho de que el tipo de intercambio no solamente va enfocado al tema comercial o económico, sino de una manera muy integral a las otras áreas. Ya nuestros magistrados de Suprema Corte conocieron instancias a nivel jurídico, a nivel jurisdiccional y cómo funciona el sistema en aquel país. En nuestro caso hemos conocido estas iniciativas de comunicación. Por supuesto hay una presencia en el marco de la comunicación muy fuerte del Estado, una presencia fuerte del Estado a través de CGTV, que es en el caso de los canales de televisión una corporación estatal sumamente grande que canaliza pues todo el sistema informativo. Pero en ese sentido sobre todo es muy importante destacar asimismo la apertura que hay a nivel de toda la información de plataforma, muy diferente, digamos, a lo que pudiéramos pensar y por toda la información que hemos recibido en Occidente, en este lado del mundo, pues sí hay, ¿verdad? En la sociedad se percibe pues una cultura de apertura y la gente pues puede impulsar un sistema informativo a través de las plataformas de redes sociales y demás, pese a que hay una presencia muy fuerte del Estado. ¿En qué nos inquieta todo eso? Bueno, en primer lugar, muchas iniciativas que se impulsan a nivel de los productos esenciales de comunicación, de la utilización de las plataformas, la utilización de la tecnología y el avance tecnológico es sumamente importante. Ciertamente hoy por hoy vemos que el éxito no solamente en el área de comunicación, sino en muchas otras áreas, está dependiendo prioritariamente del avance tecnológico. Y en ese sentido, las relaciones de cooperación a nivel de impulsar el desarrollo son fundamentales. Es por eso pues, que este primer encuentro es muy inquietante, ya que abre muchos panoramas para impulsar este desarrollo en diferentes áreas, tanto en la comunicación, tanto a nivel tecnológico, a nivel de la cultura, su visión del mundo, que es una visión del mundo, como decía la abogada Astrid, que trae dentro de su ADN 5.000 años de historia y de una cultura muy impregnada también de religiosidad y mística que no conocemos en Occidente porque es una visión del mundo distinta, ¿no? Sí. Tenemos visiones diferentes en ese sentido a nivel cultural, a nivel educativo. Sin embargo, los objetivos de desarrollo son los mismos y en ese plano es donde ellos se concentran en un enfoque muy pragmático e impulsar las iniciativas de desarrollo, que es donde cabemos todos los países independientemente de la visión que podamos tener. Esa visión pragmática de buscar el desarrollo en todos los ámbitos es lo que debemos aprovechar y lo que hemos detectado. Precisamente para el segundo segmento estaremos hablando un poco de las dinámicas y de la convivencia de aquel país y cómo se pueden aplicar a las realidades aquí en Honduras. No se separa de nosotros, ya continuamos con más aquí en Panorama Judicial TV. El programa Eurojusticia, con el apoyo de la Unión Europea y el sector Seguridad y Justicia de Honduras, unen esfuerzos que contribuyen a disminuir la impunidad y la corrupción, promoviendo el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social, poniendo énfasis a los grupos en condición de vulnerabilidad y, sobre todo, merecedor de la confianza de la ciudadanía. Eurojusticia, promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras. Unión Europea, sector Seguridad y Justicia.
Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana tenemos 2 invitados aquí en el set para conversar de esa visita que ellos realizaron a la República Popular de China. Entre otros puntos a destacar que en su última emisión el diario Poder Popular ha destacado los avances del Poder Judicial de Honduras y ha incluido además este acercamiento que como Poder del Estado hemos tenido con la República Popular de China, y precisamente estamos conversando con nuestros invitados acerca de este importante tema. Les recuerdo que hoy nos acompaña la abogada Astrid Ramos como jefa de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Poder Judicial de Honduras y el abogado Melvin Duarte, director de Comunicación Institucional. Abogada Ramos, inicio con usted. Yo dejaba la iniciativa en el segmento anterior de las dinámicas de convivencia de la República Popular de China. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, primero poner en contexto, ¿verdad?, a la teleaudiencia. China es un país enorme, son más de 9.600.000 kilómetros cuadrados y una población de un poco más de 1.400.000 habitantes, ¿no? Entonces, en un país tan grande y tan poblado, las dinámicas son muy distintas a un país como el nuestro, que es un país, un estado unitario, con poco territorio y con poca población. En ese sentido, hay 2 formas de gobierno, ¿verdad? En el sistema chino, es un sistema, como bien decía el abogado Duarte, con una presencia estatal bastante fuerte, pero que existe sí a nivel comunitario bastante participación de parte de la ciudadanía. Es decir, nosotros conocimos, por ejemplo, aldeas en las que hay propios representantes de las aldeas y existe esta veeduría y este control continuo sobre el funcionamiento de estos liderazgos en las comunidades y qué tan eficientes son. Y esa dinámica de base, ¿no?, de control sobre la efectividad de los funcionarios se va trasladando hasta arriba. Para los chinos, tanto en la empresa privada como desde la política de gobierno, el tema de la eficiencia es trascendental. Y ahí, por ejemplo, cómo han venido aprovechando los desarrollos tecnológicos para mejorar la dinámica del Estado con los ciudadanos. El proceso, por ejemplo, de burocratización de los procedimientos para obtener permisos, allá se simplifica totalmente con las herramientas tecnológicas. Y existe bastante apertura ahora con esta nueva dinámica de reforma de apertura que ellos le llaman, de abrirse al mercado, por ejemplo. Existen muchos incentivos a la empresa privada. Más del 90% de las empresas en China son de capital privado y eso ha permitido también que la población ahora se vea atraída un poco, de alguna forma, con algunas ideas de Occidente, ¿no? Entonces tienen esa dicotomía entre esta tradición milenaria de la que hablábamos de 5.000 años, con un fuerte arraigo en la disciplina, con un fuerte arraigo con la familia, con un respeto bastante grande hacia las personas mayores, pero que también está influenciado por este dinamismo comercial que ha trascendido la economía de planificación que usualmente se asocia con sistemas políticos de la naturaleza de la República Popular de China. Usted encuentra ahora ciudades completamente reconfiguradas, ¿no? El tema de la sostenibilidad y de la convivencia con el medio ambiente es un tema que ellos lo han reconocido como un desafío, pero que están trabajando hacia ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer una provincia en el sur de China, la provincia de Fuzhou, pero es una ciudad que se llama Hangzhou, y era una ciudad de 10 millones de habitantes que en años anteriores había tenido muchísimo impulso industrial y estaba altamente contaminada. Y el gobierno empezó a impulsar políticas a favor de los campesinos. Y estos campesinos, por ejemplo, en esta zona cultivan árboles para precisamente hacer más verdes las ciudades que han tenido estos problemas de contaminación. Entonces, ahí se va viendo, ese tipo de dinámica refleja también la dinámica social. Y el tema de la dinámica en cuanto a los medios de comunicación, ¿cómo se desarrolla esa amistad, abogado Melvin Duarte, entre la República Popular de China y Honduras a partir de estos seminarios que ustedes han formado parte?
Bueno, es importante colocar un poco en contexto el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China, que tiene una fundación desde 1949, 1950. Es la organización profesional integral más antigua y grande en la República de China sobre la comunicación internacional. Eso le dice a usted y nos dice a todos pues la gran cantidad de experiencia y solidez que tiene en relación al tema de la comunicación. Cuenta con 21 unidades subordinadas, 2 asociaciones nacionales, 26 sucursales del Grupo de Comunicaciones Internacionales se encuentran en 14 países y zonas. Cada año a través de este tipo de organización se publican más de 4,000 libros en más de 40 idiomas, entrevistas de todo tipo, 14 lenguas, los cuales circulan en más de 180 países. En ese sentido, lo que nos enseña esto es una plataforma y una estructura sumamente sólida que se abre al mundo para intercambiar este tipo de conocimiento. Solo para compartir un dato, en el caso nuestro, en el caso de Honduras, hablando por ejemplo de el compartir del conocimiento, la cultura y los libros, en el caso de Honduras y de autores hondureños, solamente uno está traducido al idioma chino y es Ramón Amaya Amador a través de su obra Prisión Verde. Es la única obra traducida al idioma chino. Y las universidades están muy interesadas, es decir, ¿qué más podemos conocer de Honduras? ¿Qué otros autores hay o a nivel latinoamericano? Y solicitaba incluso, deme 10 títulos, ¿verdad? Que pudiéramos compartir, 10 autores hondureños y por supuesto los dejamos allá compartidos. Y a nivel jurídico, ¿verdad? Igualmente tenemos mucha obra jurídica en nuestro país, estudiosos en diferentes áreas y las universidades están muy atentas y muy abiertas a que se pueda compartir esto. Y tiene que ver con la educación, con la cultura, pero también con la comunicación, porque implica todo un trabajo a través de esta plataforma de divulgación, donde se ve el compartir de la información, no solamente de la actividad, de la acción que hay, sino también la divulgación de la educación, el compartir las iniciativas como las que mencionaba la abogada Ramos, ese interés por cuidar nuestro planeta, el interés por el medio ambiente, que tanto lo necesitamos en este momento. Aquí en Honduras estamos sufriendo precisamente los efectos, y yo soy uno de los afectados, de esta contaminación que vivimos en nuestras ciudades precisamente por el descuido de la naturaleza, el descuido del medio ambiente. Y en ese sentido, pues el que se divulgue ese tipo de iniciativas y se impulsen y se compartan con los países a través de las plataformas de comunicación, creo que esa es una enseñanza muy importante. De repente, ¿a qué nos enseña? Que podamos abrir nuestras plataformas comunicativas y trascender nuestros propios temas, ¿verdad? Nosotros en el ámbito judicial, pues trascender incluso nuestro tema judicial, jurisdiccional y abordar otro tipo de temática, aportando la educación y aportando a la generación de cultura. Sí, yo creo que ellos por la realidad que ustedes me expresan, piensan en un todo y de esa manera van trabajando. Para el tercer segmento estaremos conociendo con ambos de esas dinámicas que ellos fueron parte de en la República Popular de China, que se puede adaptar aquí a nuestra realidad. No se separe de nosotros, ya venimos con más aquí a Panorama Judicial TV. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conversando con la abogada Astrid Ramos y con el abogado Melvin Duarte, ellos servidores judiciales que realizaron una travesía hacia la República Popular de China para entablar unos seminarios muy importantes para el Poder Judicial de Honduras, y estamos conociendo esas realidades a partir de las experiencias que ellos vivieron y además de la capacitación que han vivido. Abogada Ramos, usted en el segmento anterior nos comentó algunas experiencias que han tenido. ¿Qué se puede aplicar de esas dinámicas de la República Popular de China a nuestra Honduras? Yo creo que hay varias cosas que tenemos que aprender de los chinos. En primer lugar, que para mí es mi impresión más generalizada, ¿no?, de toda la experiencia, es que los chinos tienen claro una cosa, y es que los modelos de gestión estatal son dinámicos. Son dinámicos en el sentido que no pueden pensarse permanentes porque tienen que ir avanzando con el propio desarrollo de la sociedad y sus exigencias. Es decir, esa centralidad en las necesidades de la misma población. ¿Por qué resalto esto? Precisamente porque en esta nueva gestión de la Corte se han empezado un montón de iniciativas que han venido precisamente de esa necesidad de democratizar el sistema de justicia y adecuarla a las necesidades y las exigencias históricas que ha tenido la población hondureña. Un ejemplo claro es precisamente la labor que hemos venido emprendiendo bajo la instrucción de la magistrada presidenta Rebeca Raquel, en el sentido de ampliar la perspectiva de derechos humanos, por ejemplo. Empezar a escuchar las voces, sentarnos, abrir las puertas del Poder Judicial para miembros de poblaciones que han estado históricamente en situación de vulnerabilidad. Eso me parece positivo y cuando lo aprendía allá y lo escuchaba, ¿no?, del propio relato de los chinos en los seminarios, pues decía yo, pues estamos haciendo las cosas bien y qué bueno que tenemos este entendimiento del Poder Judicial. Luego hay cosas un poco más pragmáticas. A mí me interesó muchísimo el tema de esa convivencia a nivel comunitario, ¿no? Que eso trasciende muchísimo lo social y cómo puedo yo llevarme bien con usted si usted es mi vecino. La forma como implementan formas de solución amistosa, conciliaciones a nivel de comunidades, cómo existen esas prácticas donde hay presencia del gobierno y que permite resolver las cosas a nivel comunitario antes de que trasciendan, por ejemplo, al ámbito de la justicia desde el Estado. Por otro lado, hay dos temas importantísimos que están vinculados y que tienen que ver precisamente con algo que mencionaba el abogado Duarte, y es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico le ha servido muchísimo en la gestión estatal a los chinos en el sentido que, por un lado, acortan procesos. Es decir, aunque son un estado muy grande que tiene muchísima presencia, el tema de la burocracia la están superando, y la están superando el burocratismo, no la burocracia. Es decir, cómo acortamos plazos, cómo facilitamos herramientas para que la gente sienta más cercana a la justicia. El tema, por ejemplo, de las audiencias virtuales, que es un tema que ya se está empezando a trabajar desde el Poder Judicial, o la gestión electrónica de algunos procesos. Pienso que esas son buenas prácticas que ellos han llevado a cabo, que podríamos replicar y que tenemos la experiencia de ellos para poder guiarnos. Y en el desarrollo tecnológico hay un tema trascendental que justo se está tocando como un tema muy importante dentro del Poder Judicial actualmente, y es el tema de los observatorios, ¿no? Cómo esta gestión tecnológica sirve para, por un lado, recopilar datos de aristas en las que tenemos que tener estudios sobre el impacto del Estado en ciertos ámbitos, pero además cómo lo trasladamos eso, no solo del conocimiento, sino que a políticas públicas. Ejemplo claro, nosotros estuvimos en una empresa que desarrollaba el tema de Big Data, ¿verdad? O Gran Data, o muchos datos inteligentes que sirven para arrojar estadísticas en temas de educación. Por ejemplo, allá usted hace un examen usted lo llena, y eso automáticamente se traslada en estadísticas. Esas estadísticas le sirven al gobierno chino para decir, bueno, en temas de educación, estas son las deficiencias, estas son las fortalezas. Y en base a estas deficiencias vamos a fortalecer
nuestro aparato estatal para garantizar que ya no sean deficiencias, ¿no? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Bueno, nosotros tenemos una iniciativa muy importante en este momento, que es el Observatorio de Justicia y Género, ¿no? Y hemos emprendido toda una labor de recopilación de datos a nivel de juzgados que nos permite a nosotros ver dónde está, por ejemplo, las áreas de oportunidad en mejorar para el tema de acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Y yo pienso, ¿cómo nos facilitaría la vida en el Poder Judicial tener herramientas como esta que les platicaba en el sistema de educación, que nos arrojen precisamente estadísticas certeras, ¿verdad?, corroborables, que puedan luego inspirar políticas públicas in situ, ¿no? Y ver dónde están los obstáculos para mejorarlos. Yo creo que esas dos cosas, esas tres cosas, ¿no?, en el tema de participación ciudadana, veeduría, conciliaciones a nivel de comunitarias, el tema de desarrollo tecnológico para agilizar procesos y para trasladar datos a políticas públicas, son buenas experiencias que nos podemos llevar de allá. Abogado Melvin Duarte, en el tema de las conferencias que ustedes han tenido, hubo una que se denominó la Comunidad de Destino de la Humanidad y las Relaciones China-Latinoamericanas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, es muy importante esa visión en el proyecto chino que se comienza a formar, ¿verdad?, con lo que ellos llaman esta nueva China desde Mao Zedong hacia el presente. Y en la visión actual retoman una iniciativa milenaria para los chinos que se llamó la Ruta de la Seda, que era una ruta básicamente de visión comercial, pero como hemos sabido en todas las culturas y el mundo lo ha experimentado así, cuando hay esa evolución y esa relación comercial, por supuesto que no se intercambia solamente el comercio, se intercambia la cultura, la educación, los idiomas, los proyectos, una serie de situaciones que vienen impulsadas por el movimiento comercial. Retomando eso que fue en antiguo la Ruta de la Seda, es básicamente lo que en el nuevo proyecto o en el proyecto actual igualmente se le llama de esa misma manera, ¿verdad?, ya con un enfoque de modernización y compartir este tipo de iniciativas con la humanidad. La visión, al final, como lo decíamos anteriormente, un gran concepto que está de fondo es el desarrollo. El desarrollo no solamente de su propio estado, sino el desarrollo del planeta, entendiendo que el bienestar de los demás es bienestar para mí mismo. El desarrollo de los otros estados que conviven conmigo va a ser también desarrollo para mi propio estado y para mi propia población. Ese es un enfoque diferente, digamos, o por lo menos no acostumbrado del tema del desarrollo como lo hemos hablado antes. El ver el desarrollo económico de un país desde una economía que ellos llaman una economía compartida o una economía solidaria, ¿verdad?, donde hay una serie de iniciativas donde usted mismo aporta, usted mismo se atiende y también se beneficia, ¿no? Como es el caso de los transportes públicos sencillos, ¿verdad?, bicicleta, motocicletas que están a la disposición de la sociedad y que permiten no solamente no contaminar el ambiente, sino que incluso para su salud es beneficioso, paga una pequeña cantidad, se traslada de un lugar a otro, lo deja, pero eso hay de fondo ¿qué cosa? Responsabilidad, honestidad, porque sabe que a nadie se va a llevar una bicicleta, una motocicleta que no es suya. Control, por supuesto, ¿verdad? Una visión tecnológica muy fuerte, muy amplia en ese sentido, pero sobre todo creo que el sentido ético y de corresponsabilidad con la sociedad y con el mundo y las relaciones con otros estados es sumamente importante. En el ámbito de la comunicación podríamos aprender una gran cantidad
de cosas, porque hay relaciones y de cara con más de 300 profesionales en medios de comunicación en todo el mundo, tanto de China como de América Latina, y en ese sentido, pues sí, a uno se le generan, ¿verdad?, ante este tipo de intercambio, pues muchos sueños, ¿verdad?, y muchas iniciativas y muchos proyectos que de manera muy incipiente quizás en el Poder Judicial hemos comenzado a impulsar algunas iniciativas de solidaridad, ya como lo mencionaba la abogada Astrid, en relación a tener ese contacto con poblaciones que tradicionalmente no las hemos tenido. Eso es trascender nuestros propios esquemas, trascender esa visión a veces muy cuadrada que tenemos de actuar en el ámbito jurídico, en el ámbito jurisdiccional, y ser como más cercanos y solidarios a la población. Eso es muy importante. En el Poder Judicial hace poco comenzamos una iniciativa de atención al público, por ejemplo, en una situación muy básica y muy simple, que se pueda verla así, como es la atención en auténticas, por ejemplo, pero transformar solo esa pequeña unidad de atención y volverla más moderna, más eficiente, con un mayor nivel de atención, nos habla precisamente de eso, ¿no?, de ponernos a pensar en el ciudadano y ser empáticos. ¿Qué hay de fondo en este otro concepto? El tema de la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia que viene a romper el burocratismo para dejar que la estructura burocrática sea eficiente y funcione, pero funcione al servicio de la población. Son las cosas que tendríamos que aprender y que podemos imitar no solamente en la parte de los servicios al ciudadano, sino en todas las áreas, ¿verdad? De nuestro campo de comunicación, en el esquema jurisdiccional, en cómo atendemos al público, en el acercamiento a las diferentes iniciativas poblacionales, diferentes inquietudes que a veces no están necesariamente en las leyes, pero que tenemos que atenderlas. Y afortunadamente hay estos 3 tópicos que nuestros panelistas nos han indicado, como el tema de las conciliaciones a través de los juzgados de paz móvil, el tema de las audiencias virtuales que nos mencionaba la abogada Ramos, también con el reglamento que se creó por parte del Poder Judicial y que será mejorado según información, y como nos refería el abogado Melvin Duarte, además con el tema de las comunicaciones que nosotros como Poder Judicial lo hemos destacado. Ya no se separe de nosotros, y en el cuarto y último segmento estaremos conociendo además acerca de esos temas culturales que nuestros panelistas conocieron ahí en su visita a la República Popular de China. Ya volvemos con más. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo esa visita que realizaron servidores judiciales a la República Popular de China, particularmente con el seminario sobre lengua y cultura china para Honduras, y además el seminario para oficiales de prensa y periodistas de Honduras, y toda esa realidad que se ha venido experimentando. Nuestros invitados continúan siendo la abogada Astrid Ramos y el abogado Melvin Duarte, quienes han representado al Poder Judicial de Honduras en esta gira de trabajo. Abogada Ramos, ya será importante ir conociendo además acerca del tema de la relación entre el gobierno y el despegue empresarial que se puede tener. ¿Qué nos puede referir al respecto? Sí, yo creo que ese tema es súper importante, ¿no? Y precisamente está vinculado con lo que veníamos hablando del desarrollo tecnológico. China, pues en los últimos años ha pasado de ser un estado con una economía planificada a permitir precisamente el mercado, ¿no? Y eso con el desarrollo de varias empresas, muchas de estas tecnológicas.
Ahí hay una parte importante en la visión de los chinos sobre este aspecto, cómo trascender de ser la fábrica del mundo, ¿verdad?, a tener sus propias empresas de desarrollo. Es decir, pasar de ser simples fabricantes o ensambladores de tecnologías multinacionales a desarrollar sus propias marcas de tecnología. Los tenemos ahora, ¿no? Oppo, por ejemplo, Huawei, Xiaomi, ¿verdad? Son empresas chinas que se han desarrollado precisamente por este despliegue económico. Y ahí hay una cuestión muy importante, y es el tema de la protección a la propiedad intelectual que existe. Eso es una forma en cómo también el Estado protege que ese ingenio que es desarrollado por parte de la empresa privada tenga protección a nivel económico, ¿no? El tema, por ejemplo, de las patentes, de los derechos de autor, del desarrollo de marcas, son herramientas jurídicas que han permitido desarrollar el mercado. El tema, por ejemplo, de los incentivos, es decir, el gobierno chino tiene muy presente que el desarrollo tecnológico sirve precisamente para lo que hablábamos en el segmento anterior, ¿no? Y puede ser una herramienta incluso para el propio Estado. Y en eso, pues, también le apuntan a incentivar este tipo de iniciativas por parte de las empresas, a nivel económico, a nivel de protección, a nivel de proyectos enteros para desarrollar estos tipos de tecnologías. Y por otro lado, también que existen empresas a nivel comunitario, y eso es súper interesante. Yo les hablaba un poco del ejemplo de esta aldea de campesinos que produce árboles, ¿no? Y a lo largo del territorio chino hay muchas aldeas de campesinos que tienen productos específicos. Entonces, cada familia, por ejemplo, puede desarrollar su propia marca y luego a nivel comunitario competir, ¿verdad?, con otras aldeas que producen productos similares a nivel comercial, pero tienen esta protección. Fuimos también a una aldea que es muy famosa por producir té. El té es un elemento cultural bastante simbólico en la cultura china. Si usted va a una casa china, ¿verdad?, un hogar chino, a usted le ofrecen té, no le ofrecen café. Y esta aldea se sentía muy orgullosa por producir uno de los mejores tés de China. Y han logrado, a través de incentivos, por ejemplo, del gobierno, mejorar su producción e incluso posicionarse internacionalmente con marcas comunitarias. Entonces, sí existe, por un lado, este relacionamiento empresarial con grandes empresas que producen, por ejemplo, tecnología, pero también a nivel comunitario. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no?, como Estado. Que trasciende, por ejemplo, nuestra concepción de emprendedurismo, ¿no? O sea, cómo lograr ese apoyo a los microempresarios también, sin dejar de lado que los macros son importantes para el desarrollo del país. Muy bien, refería la abogada Ramos acerca de ese tema tecnológico. Abogado Duarte, será importante también ese tema de cómo entender la modernización al estilo chino. Bueno, hay conceptos que están muy fuertemente enraizados, ¿no?, en la sociedad, en la visión de gobierno y, por supuesto, también en todos aquellos líderes de la sociedad que están contribuyendo a impulsar todo este tema del desarrollo. Y uno de ellos es que el desarrollo es la llave maestra de la seguridad, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, que la seguridad es la garantía del desarrollo. Nosotros en nuestros países estamos viviendo un esquema social donde el tema de la inseguridad es sumamente fuerte. Y eso limita un montón de iniciativas. Definitivamente lo que vivimos como población, el temor constante, no puedes tomar un taxi si no estás seguro que ese conductor realmente sea confiable o lo conoces desde hace mucho tiempo, o alguien te puede rozar
en la calle, en lo que vas caminando y te alertas, te asombras, la cantidad de muertes que tenemos en el país, de mujeres, de niños, la constante ira que se nota en la población, en las relaciones sociales básicas, donde la gente sale de sus vehículos, todo lo vemos a través de las redes sociales. Ese tema de la inseguridad definitivamente es una limitante enorme para podernos desarrollar. Y es una de las visiones y conceptos de fondo que creo que más debemos aprender de esa sociedad. Definitivamente, como ellos mismos, bueno, no ellos, sino es un pensamiento incluso de un escritor estadounidense, el éxito no depende solamente de quién eres, sino también de con quién andas, ¿sí? Entonces, el poder tener esas relaciones exitosas que garanticen la eficiencia, garanticen el desarrollo, la evolución del pensamiento, la evolución de nuestra propia espiritualidad, es sumamente importante para construir no solamente sociedades exitosas, sino también instituciones exitosas, familias exitosas, hijos e hijas exitosas para el mundo y para la sociedad. En ese sentido, entonces, hay eso que le estoy diciendo son conceptos de fondo que están en el pensamiento de los líderes y quienes impulsan este tipo de proyectos y que mueven este acercamiento. Yo creo que esa filosofía y esa mística que está en el fondo de las cosas es importante tenerla, porque si no pareciera que todo lo que vamos construyendo a veces como país se nos queda en la superficialidad, y que cualquier tipo de interés personal o grupal es capaz de poder derrumbar cualquier cosa que podamos construir. Entonces, en ese sentido, tener esa visión y conceptual, espiritual, mística, de fondo, es importante para impulsar este tipo de cosas. Y sin duda alguna, si queremos tener éxito también, vencer este esquema de inseguridad que vivimos en Honduras es fundamental. Abogado Duarte, ¿visitaron medios de comunicaciones gubernamentales privados en su seminario como parte de los talleres que tenían? Visitamos una sede de la CGTV. La CGTV es como la televisora estatal, digamos, pero que aglutina más de 45 canales de todo tipo de visión comunicacional, ¿verdad? Canales de todo tipo, de entretenimiento, de películas, de foros, de noticias, de todo lo que podamos ver acá en el esquema comercial. Y definitivamente sí, una de las cosas con las que más funciona el esquema informativo y comunicacional es precisamente con uno de los elementos que mencionaba la abogada Ramos anteriormente, y es la recolección de información desde la Big Data, es decir, que reunir todo eso que ya lo reúne todo tipo de empresa, ¿verdad? En todo el mundo, y que las empresas comerciales lo utilizan para el consumo y para detectar nuestras preferencias, para detectar nuestras opiniones, que si preferimos el verde o el rojo o el amarillo, preferimos determinados sabores. Todo eso se hace a nivel comercial, y desde el esquema de la información tuvimos la oportunidad de ver también cómo puede ser muy provechoso, no solamente para el consumo, ¿verdad?, de productos comerciales, sino también para impulsar iniciativas, para conocer pues la opinión de las personas respecto a ciertos proyectos, a ciertas ideas, y poder reforzar también ese esquema. Yo creo que a nivel de la comunicación sí nosotros tenemos que trascender mucho nuestros propios esquemas comunicacionales, porque nuestros medios de comunicación están saturados y casi en el 100% la información que se divulga es información de carácter negativo.
Y no porque se tenga que ocultar los hechos, pero también ocurren muchas cosas positivas en Honduras. Hay muchas cosas buenas, hay mucha gente impulsando cosas buenas, hay líderes positivos en todas las comunidades, hay proyectos increíblemente exitosos en Honduras que necesitamos darlos a conocer. Y yo creo que esa es una de las cosas que a nivel de la comunicación en Honduras tenemos que impulsar más, porque entre más se divulga solamente lo negativo, crea en la población una especie de sentimiento de frustración, de creer que no está en el sitio que debería. Y podemos generar mucha educación y cultura en ese sentido a través de los medios de comunicación y creo que en espacios como este, espacios institucionales, espacios como Telebásica, donde estamos ahora produciendo este programa, la educación, la comunicación educativa en otros canales, son sumamente importantes para poder impulsar la generación de esta nueva visión y una cultura diferente en ese sentido. Abogada Ramos Campos, su mensaje final sobre la implementación que tendrá el Poder Judicial de Honduras a partir de los seminarios que usted tuvo allá en la República Popular de China. Bueno, precisamente vamos a continuar haciendo acercamientos, aprovechando la experiencia precisamente para encontrar vías y fortalecer a través de todas estas herramientas que hemos hablado en el programa los proyectos que ya estamos impulsando dentro del Poder Judicial. Eso por un lado. Por otro lado, a mí sí me gustaría darle un mensaje a la población, ¿no? Justo porque escuchando al abogado Melvin, realmente me calaron esas palabras, ¿no? El tema de la seguridad y cómo es importante tener paz espiritual, ¿verdad? Y tener estos conceptos de sana convivencia para mejorar como país. A mí me impresionaba con el tema de la seguridad. Beijing es una ciudad enorme, de 20 millones de habitantes, y es de las ciudades más seguras del mundo. ¿Cómo con ejemplos tan básicos como ponía el abogado Duarte, de que andamos malhumorados en el tráfico y nos salimos y buscamos confrontación? Usted allá no escucha un claxon, ¿me entiende? Entonces yo creo que eso, permitirnos conocer otras culturas, otras formas de vivir, también nos puede enriquecer a cómo convivir como seres humanos. Y en un mundo tan globalizado como en el que estamos, y un mundo que se va a seguir globalizando, es importante que conozcamos culturas distintas, no para cambiar la nuestra, sino precisamente para hacer este tipo de análisis, ¿no? Tomar lo bueno y agarrar esas buenas prácticas para mejorar nuestra propia situación. Yo me llevo eso de esta experiencia, ¿no? Aprender lo bueno, agarrar lo bueno, asombrarme por lo bueno y quererlo replicar acá. Igual con usted, abogado Duarte, ¿qué vamos a conocer? Porque yo soy parte de la Dirección de Comunicación Institucional. ¿Qué vamos a aplicar de lo que usted tuvo allá como experiencia de vida? Bueno, vamos a impulsar, usted y yo y los demás compañeros del equipo, muchas iniciativas. En primer lugar, creo que un gran desafío siempre es cambiar nuestro esquema mental. Eso es sumamente importante, empezar a pensar diferente respecto a lo que hemos acostumbrado a hacer y a cómo hacerlo, y a nuestras relaciones tradicionales. Es siempre importante reverlas, ¿verdad? Y estar siempre dispuesto a evolucionar y cambiar nuestros esquemas mentales, porque nada está escrito en piedra, ¿verdad? Y es importante esto. Luego, aprender, por supuesto, a trabajar desde un enfoque de la eficiencia, ¿verdad? Eso es sumamente importante, haciendo las cosas más simples. Si hay un problema, tratar de resolverlo de la manera más simple y eficiente que pudiera ser, con una visión pragmática, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo tan vertiginoso que lo que menos se necesita es enrollar y problematizar más las cosas, sino que seamos pragmáticos en la solución
y en el impulso de nuestras iniciativas. Y por otro lado, siempre valorar que ni somos entes solos como unidades, ¿verdad? Ni como personas lo somos, mucho menos como unidades dentro de una institución, y tampoco como Estado dentro de un mundo globalizado. Ahora estamos compenetrados de todo tipo de relaciones. La tecnología nos ha acercado a cualquier rincón del planeta, por lo tanto tenemos mucho que aprender de todas las sociedades, de todas las poblaciones, de todas las iniciativas. Y concluiría pues igualmente con un pensamiento que es de autoría latinoamericana, ¿verdad? Que si quieres ir rápido a algún lugar, pues camina solo, ¿verdad? Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces el siempre contar con los demás y ir acompañado en todas las iniciativas y aprendiendo de los demás es sumamente importante. Abogada Astrid Ramos Campos, muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo y estar aquí en Panorama Judicial TV. Muchas gracias, ha sido un placer y bueno, a seguir conociendo y aplicando lo bueno. Así es, abogado Melvin Duarte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir compartiendo este tipo de iniciativas y por supuesto sí ha sido un placer tener compartir, ¿verdad? Con la abogada Ramos. No anduvimos en el mismo grupo, pero al final sí nos vimos. Nos vimos ¿Coincidieron alguna vez? Coincidimos en una reunión que quiero destacar esto, que se me olvidó a mí mencionarlo, tener la presencia del hondureño, creo, más destacado e insigne de los últimos años, y es nuestro embajador en China, el doctor Salvador Moncada. Sin duda ¿Los dos convivieron con él? Sí, fue una gran experiencia y por supuesto es un hondureño que tenemos que aprovechar, destacar, y no solamente por su calidad humana, sino también pues por todo el aporte que ha dado no solamente a este país, sino a la humanidad entera. Muchísimas gracias. Han sido nuestros compañeros servidores judiciales que viajaron a la República Popular de China. Nosotros nos veremos hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.